Ahora mismo, mientras observas esta pantalla, millones de personas alrededor del mundo están viviendo bajo una de las mentiras más elaboradas y devastadoras de toda la historia humana. Una mentira tan profunda, tan sistemáticamente construida, que ha moldeado civilizaciones enteras durante 2 milenios. ¿Y tú, que has decidido presionar play en este video, estás a punto de enfrentar una verdad que va a sacudir los cimientos mismos de lo que creías saber sobre la realidad? Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Realmente crees que un hombre puede morir y volver a la vida 3 días después? ¿Que puede caminar sobre el agua, multiplicar panes y peces de la nada, resucitar muertos con solo hablar? Y si tu respuesta es sí, déjame hacerte otra pregunta aún más incómoda. ¿Por qué crees eso? ¿Porque lo leíste en un libro escrito décadas después de los supuestos eventos por personas que nunca conocieron al protagonista? ¿Porque así te lo enseñaron cuando eras niño y nunca te atreviste a cuestionarlo? Si estás viendo esto en tu celular, dale like ahora mismo, porque este contenido necesita llegar a la mayor cantidad de personas posible. La verdad que estás a punto de descubrir es demasiado importante para quedarse solo contigo. Y ya que estamos hablando de compartir, escríbeme en los comentarios desde qué país estás viendo esto y a qué hora del día o la noche decidiste enfrentar esta realidad. Porque lo que vamos a hacer juntos en los próximos minutos no es solo ver un video, es participar en un acto de liberación intelectual colectiva. La historia que te han contado sobre Jesús de Nazaret no es solo incorrecta, es una fabricación deliberada. Una construcción mitológica tan sofisticada que ha logrado convencer a más de 2.000 millones de personas de que un predicador fracasado del siglo I era literalmente Dios encarnado. Pero cuando aplicamos metodología histórica seria, cuando examinamos las evidencias sin el filtro de la fe ciega, emerge una verdad completamente diferente y devastadoramente simple. Jesús murió exactamente como lo que era, un hombre común, la construcción de la mentira más grande de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las historias más extraordinarias sobre Jesús aparecen en los documentos más tardíos? ¿Por qué Pablo, que escribió las primeras cartas cristianas que conservamos, nunca menciona el nacimiento virginal, los milagros espectaculares o incluso los detalles de la crucifixión que supuestamente presenció? La respuesta es simple y devastadora, porque estas historias no existían cuando Pablo escribía. Pablo de Tarso, el verdadero arquitecto del cristianismo tal como lo conocemos, nunca conoció al Jesús histórico. Todo lo que sabía sobre él venía de visiones, de experiencias místicas, de interpretaciones de tradiciones orales fragmentarias. Y esto, lejos de ser una limitación, se convirtió en su ventaja decisiva. No estaba atado a recuerdos incómodos de un predicador humano y falible. Podía reinventar completamente la figura para hacerla atractiva al mundo greco-romano. ¿Qué hizo exactamente Pablo, que fue tan revolucionario? Tomó a un Mesías judío fracasado y lo transformó en un Salvador universal.
El Jesús histórico había predicado exclusivamente a judíos. Había limitado su mensaje a la restauración del reino de Israel. Había esperado una intervención divina inminente que nunca llegó. Pablo tomó este fracaso y lo reinterpretó como victoria cósmica. Pero aquí viene lo fascinante. Pablo raramente cita las enseñanzas del Jesús histórico en sus cartas. En lugar de eso, desarrolla una teología completamente nueva basada en la muerte y resurrección de Cristo como eventos cósmicos con significado salvífico universal. ¿De dónde saca estas ideas? No del Jesús histórico, sino de las religiones mistéricas que dominaban el mundo helenístico. Los cultos de Osiris, Dionisio, Atis, Mitra, todos ofrecían salvación a través de la identificación con un Dios que moría y resucitaba. Pablo no estaba inventando desde cero, estaba adaptando fórmulas religiosas ya exitosas. Era como crear una nueva marca de refrescos. Tomas los ingredientes que ya sabes que funcionan y les das un nuevo empaque. Y funcionó brillantemente. Mientras que el judaísmo seguía siendo una religión étnica limitada, el cristianismo paulino se convirtió en una religión universal que cualquiera podía adoptar. No necesitabas circuncidarte, no necesitabas seguir las complicadas leyes dietéticas judías, no necesitabas aprender hebreo o mudarte a Palestina, solo necesitabas creer en Cristo y automáticamente te convertías en parte del pueblo elegido. ¿Puedes ver la genialidad del marketing aquí? Pablo había creado una religión de inclusión máxima, con barreras mínimas de entrada. Era el McDonald's de las religiones, rápido, fácil, disponible en todas partes y diseñado para satisfacer los apetitos más básicos de las masas. Pero había un problema. Las comunidades cristianas que Pablo había establecido comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre este Cristo cósmico. ¿Cuándo había vivido exactamente? ¿Qué había enseñado? ¿Cómo había sido su vida antes de morir y resucitar? Pablo había creado una teología sofisticada, pero había dejado un vacío biográfico que necesitaba ser llenado. Ahí es donde entran los evangelios. Escritos décadas después de la muerte de Jesús, por autores que nunca lo habían conocido, estos documentos no son biografías históricas, sino novelas teológicas diseñadas para dar carne histórica al Cristo cósmico de Pablo. Y para hacer esto creíble, tuvieron que inventar una historia llena de elementos sobrenaturales que explicaran cómo un simple predicador se había convertido en el Salvador del mundo. Los Evangelios. Cuando la propaganda se disfraza de historia, imagínate que dentro de 100 años alguien decide escribir una biografía histórica de un personaje político controvertido de nuestra época, pero el único material disponible son memes de Internet, rumores de redes sociales y historias que han pasado de boca en boca durante décadas. ¿Qué tan confiable crees que sería esa biografía? Pues esa es exactamente la situación de los evangelios. El Evangelio de Marcos, el más antiguo, fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, 4 décadas después de la muerte de Jesús. ¿Cuántas personas que habían conocido personalmente a Jesús seguían vivas cuando Marcos escribía? Prácticamente ninguna. La expectativa de vida en el siglo I
Era de aproximadamente 35 años. Las guerras judías del 66-73 después de Cristo habían devastado Palestina. La primera generación de testigos había desaparecido. Mateo y Lucas, escritos entre los años 80 y 90 de Cristo, copiaron extensivamente de Marcos, pero añadieron sus propios elementos teológicos. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente reveladora. Estos autores no estaban de acuerdo entre ellos sobre los hechos más básicos de la vida de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? Mateo dice que sus padres vivían en Belén. Lucas dice que vivían en Nazaret y solo fueron a Belén para un censo. ¿Qué pasó después del nacimiento? Mateo dice que huyeron a Egipto para escapar de la masacre de Herodes. Lucas no menciona ninguna masacre ni ningún exilio, sino que dice que la familia regresó tranquilamente a Nazaret después de presentar al bebé en el templo. Estas no son diferencias menores de perspectiva. Son narrativas mutuamente excluyentes que no pueden ser reconciliadas. Un historiador serio que encontrara contradicciones tan flagrantes en sus fuentes concluiría inmediatamente que al menos una de ellas está inventando los hechos. Pero las contradicciones van mucho más allá de los detalles narrativos. Los evangelios contienen anacronismos históricos que demuestran claramente que fueron escritos mucho después de los eventos que pretenden describir. Lucas fecha el nacimiento de Jesús durante el censo de Quirino, que tuvo lugar en el 6 después de Cristo, pero también durante el reinado de Herodes el Grande, quien murió en el 4 antes de Cristo. Esta es una diferencia de una década, como si alguien dijera que nació durante la presidencia de Obama, pero también durante la de Bush padre. Los evangelios también están llenos de detalles geográficos incorrectos que revelan que sus autores no estaban familiarizados con la Palestina del siglo I. Marcos hace que Jesús viaje de Tiro a Sidón a través de la Decápolis para llegar al mar de Galilea, un itinerario que es geográficamente absurdo. Es como decir que fuiste de México a Guadalajara pasando por Buenos Aires. ¿Y qué me dices de los supuestos testigos oculares? Los nombres tradicionales de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, fueron asignados a estos documentos décadas después de que fueron escritos. Los textos mismos son anónimos y están escritos en tercera persona, no como memorias de testigos oculares, sino como narrativas construidas a partir de fuentes indirectas. Más revelador aún es el hecho de que estos documentos siguen patrones literarios que eran comunes en la literatura helenística del siglo I. Los autores de los evangelios estaban familiarizados con biografías de otros líderes carismáticos y conscientemente modelaron sus narrativas sobre Jesús siguiendo estos precedentes literarios. El mundo real del siglo I, donde los milagros eran moneda corriente. Antes de que analicemos los supuestos milagros de Jesús, necesitas entender algo fundamental sobre el mundo del siglo I. Era un lugar donde lo sobrenatural era considerado completamente normal. No existía la distinción moderna entre natural y sobrenatural. Los dioses interactuaban constantemente con los humanos,
Los espíritus buenos y malignos influenciaban todos los aspectos de la vida diaria, y los líderes carismáticos regularmente eran acreditados con poderes extraordinarios. Apolonio de Tiana, un filósofo neopitagórico que vivió aproximadamente al mismo tiempo que Jesús, fue acreditado por sus seguidores con milagros virtualmente idénticos a los atribuidos a Jesús: curaciones milagrosas, exorcismos, resurrecciones, predicciones del futuro, apariciones después de la muerte. Su biografía, escrita por Filóstrato, presenta estos eventos como hechos históricos documentados. Vespasiano, el emperador romano, fue reportado por historiadores serios como Tácito y Suetonio como habiendo curado a un ciego y a un cojo en Alejandría simplemente tocándolos. Estos no eran escritores crédulos, eran historiadores críticos que normalmente se mostraban escépticos ante afirmaciones extraordinarias. Pero incluso ellos aceptaban que ciertos individuos podían realizar curaciones sobrenaturales. ¿Qué nos dice esto? Que atribuir milagros a líderes carismáticos era una práctica cultural estándar en el mundo greco-romano del siglo I. No era evidencia de capacidades sobrenaturales reales, sino una forma convencional de expresar la importancia y autoridad excepcional de una figura pública. Los seguidores de cualquier líder religioso o filosófico respetable se esperaba que coleccionaran historias de sus poderes extraordinarios. Era como los testimonios modernos en comerciales de productos, una forma establecida de marketing que todo el mundo entendía, pero que nadie tomaba completamente en serio. Pero aquí hay algo aún más revelador. Muchas de las curaciones atribuidas a Jesús involucran condiciones que ahora entendemos como psicosomáticas o sujetas a remisión espontánea. Epilepsia, parálisis histérica, ceguera psicosomática, mudez funcional. Todas estas condiciones pueden mejorar dramáticamente en respuesta a intervenciones psicológicas poderosas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús nunca curó condiciones orgánicas verificables como amputaciones, malformaciones congénitas o enfermedades degenerativas avanzadas? Siempre eran condiciones que podrían mejorar naturalmente o que podrían ser psicosomáticas. ¡Qué conveniente! Un predicador carismático que prometía la llegada inminente del reino de Dios, especialmente en una población desesperada y oprimida, ciertamente podría haber inducido el tipo de estado psicológico elevado que a veces resulta en mejorías inesperadas de condiciones psicosomáticas. Esto no requiere intervención sobrenatural, solo comprensión de la conexión entre estado mental y salud física. Los exorcismos atribuidos a Jesús son particularmente reveladores del contexto cultural de la época. En el siglo I, virtualmente cualquier enfermedad mental o neurológica era interpretada como posesión demoníaca. Esquizofrenia, trastorno bipolar, epilepsia, incluso infecciones que causaban delirio, todas eran vistas como evidencia de invasión espiritual maligna. Un predicador que podía calmar episodios psicóticos a través de autoridad carismática, o que por casualidad estaba presente cuando condiciones episódicas como la epilepsia entraban en remisión natural,
fácilmente habría desarrollado una reputación como exorcista poderoso. Nuevamente, esto no requiere capacidades sobrenaturales, solo la coincidencia de timing y la interpretación cultural de eventos naturales como intervención espiritual. Pero hay algo aún más importante que debes entender sobre estos relatos de milagros. Fueron escritos décadas después de los supuestos eventos por personas que nunca fueron testigos oculares. Durante esas décadas, las historias habrían pasado a través de múltiples narraciones orales, siendo embellecidas y exageradas en cada repetición. ¿Alguna vez has jugado el teléfono descompuesto? Una historia simple puede transformarse completamente después de pasar por solo 5 o 6 personas. Ahora imagínate esa misma historia pasando por cientos de personas durante 4 décadas, en un contexto cultural donde agregar elementos sobrenaturales no solo era aceptable, sino esperado. ¿Qué tan confiables crees que serían los detalles finales? La muerte de Jesús. Anatomía de una ejecución política. Ahora llegamos al corazón del asunto, la muerte de Jesús. Porque es aquí donde las afirmaciones cristianas se derrumban completamente ante el análisis histórico serio. Cuando examinas los hechos sin las distorsiones teológicas posteriores, lo que ves es la ejecución rutinaria de un hombre que había cometido el error fatal de desafiar el poder imperial romano. Escribiste en los comentarios de qué país estás viendo esto, pero déjame preguntarte algo más personal. ¿Realmente crees que el Hijo Omnipotente del Creador del Universo permitiría ser ejecutado como un criminal común? ¿Que el Ser Supremo que supuestamente controla las fuerzas cósmicas se dejaría clavar en una cruz por soldados romanos borrachos? La lógica básica de estas afirmaciones se desmorona bajo su propio peso. El proceso judicial que llevó a la crucifixión de Jesús siguió exactamente el patrón estándar para casos de sedición en la Palestina romana. Un líder carismático atrae seguidores con promesas de liberación política. Sus actividades llaman la atención de las autoridades. Es arrestado por colaboradores locales, interrogado por el prefecto romano sobre sus afirmaciones políticas y ejecutado como ejemplo para otros potenciales rebeldes. La acusación específica contra Jesús, preservada en la inscripción de la cruz, era claramente política. Rey de los judíos. Esta no era una afirmación teológica, sino una declaración de alta traición. En el sistema legal romano, proclamarse rey en un territorio ocupado constituía rebelión directa contra la autoridad imperial, punible con crucifixión. Pilato, el prefecto romano responsable de mantener el orden en Judea, no habría estado interesado en disputas doctrinales judías. Su única preocupación era prevenir levantamientos que pudieran amenazar la estabilidad de la provincia y su propia carrera política. Cuando los líderes religiosos colaboracionistas le trajeron a un hombre acusado de afirmar ser el rey de los judíos, la respuesta, según la ley romana, era clara e inevitable: ejecución por sedición. Pero aquí viene el detalle más devastador para las afirmaciones cristianas. El comportamiento de los discípulos más cercanos de Jesús durante su arresto y crucifixión.
Según las propias fuentes cristianas, todos abandonaron a Jesús cuando fue arrestado. Pedro, supuestamente el más devoto de sus seguidores, negó conocerlo 3 veces cuando fue confrontado por una sirvienta. ¿Por qué este comportamiento cobarde? Si los discípulos realmente hubieran presenciado los milagros extraordinarios atribuidos a Jesús en los evangelios, si realmente hubieran creído que era el Hijo omnipotente de Dios, habrían huido tan patéticamente en su momento de mayor necesidad. Habrían abandonado al supuesto Salvador del universo para que enfrentara solo a sus verdugos. Su comportamiento solo tiene sentido si entendemos que sabían exactamente lo que era Jesús, un predicador carismático con aspiraciones mesiánicas que había fracasado estrepitosamente. Cuando las autoridades vinieron a arrestarlo, se dieron cuenta de que no había milagro que lo salvara, no había intervención divina que restaurara el reino de Israel, no había poder sobrenatural que convirtiera la derrota humillante en victoria gloriosa. Huyeron porque entendieron, en ese momento horrible de claridad, que habían apostado sus vidas a un movimiento que había terminado en fracaso total. Su líder estaba muerto, sus esperanzas estaban destruidas y ellos mismos corrían el riesgo inmediato de ser arrestados como cómplices de sedición. El hecho de que nadie viniera a reclamar el cuerpo de Jesús para un entierro apropiado es igualmente revelador. José de Arimatea, el supuesto benefactor que según los evangelios proporcionó su propia tumba nueva, es una invención narrativa posterior creada para resolver el problema embarazoso de que el cuerpo del supuesto Mesías fue enterrado como cualquier criminal común. En la realidad histórica, el cuerpo de Jesús probablemente fue arrojado a una fosa común sin marcas, como era el destino típico de criminales ejecutados por sedición. Los romanos no permitían entierros honorables para traidores al imperio. Eso habría enviado exactamente el mensaje equivocado a otros potenciales rebeldes. La resurrección, la mentira que se convirtió en fundamento, y ahora llegamos a la afirmación más extraordinaria y menos creíble de toda la narrativa cristiana, que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos 3 días después de su ejecución. Esta es la afirmación que, según Pablo, sostiene todo el edificio del cristianismo. Sin ella, admite el propio Pablo, toda la fe cristiana es vana. Pero precisamente esta dependencia total de la resurrección para la viabilidad del cristianismo debería hacernos extremadamente sospechosos. Si la resurrección hubiera sido un hecho histórico bien establecido, ¿por qué necesitaría ser defendida tan vigorosamente? Los hechos históricos sólidos no requieren afirmaciones defensivas sobre su importancia teológica crucial. Cuando examinamos las narrativas de la resurrección en los evangelios, encontramos algunas de las contradicciones más flagrantes y irreconciliables en toda la literatura del Nuevo Testamento. Estas contradicciones son tan fundamentales que es literalmente imposible construir una narrativa coherente que incorpore todos los relatos. ¿Quién fue al sepulcro la mañana de la supuesta resurrección?
Marcos dice que fueron María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Mateo dice que fueron solo María Magdalena y la otra María. Lucas dice que fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás mujeres. Juan dice que fue únicamente María Magdalena. ¿Qué encontraron allí? Marcos dice que vieron a un joven vestido de blanco sentado dentro del sepulcro. Mateo dice que un ángel descendió del cielo, movió la piedra y se sentó sobre ella. Lucas dice que encontraron a dos hombres vestidos de ropas resplandecientes dentro del sepulcro. Juan dice que María Magdalena encontró el sepulcro vacío, pero inicialmente no vio a nadie. ¿A quién le contaron lo que habían visto? Marcos dice explícitamente que no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Mateo dice que corrieron inmediatamente a contárselo a los discípulos. Lucas dice que se lo dijeron a los 11 apóstoles y a todos los demás. Juan dice que María Magdalena le anunció a los discípulos: «He visto al Señor». Estas no son diferencias menores de perspectiva que podrían explicarse por las limitaciones de la memoria humana. Son narrativas completamente incompatibles que se excluyen mutuamente. Si un fiscal presentara testimonios con contradicciones tan fundamentales en un tribunal moderno, el caso sería desestimado inmediatamente por falta de credibilidad. Pero las contradicciones en los detalles son solo la punta del iceberg. La afirmación central de que un ser humano muerto regresó físicamente a la vida enfrenta obstáculos evidenciales que son absolutamente insuperables desde cualquier perspectiva racional. Primero, no existe un solo caso documentado en toda la historia de la medicina de un ser humano que haya estado verdaderamente muerto durante 72 horas y luego haya regresado a la vida. La muerte cerebral es irreversible después de aproximadamente 6 minutos sin oxígeno. La descomposición celular masiva comienza inmediatamente después de la muerte y es irreversible. Segundo, los supuestos testigos de la resurrección eran todos seguidores devotos de Jesús, que tenían inversión emocional máxima en creer que había resucitado. No había observadores neutrales, no había escépticos, no había enemigos convertidos por la evidencia abrumadora. Solo creyentes viendo exactamente lo que desesperadamente necesitaban ver. Tercero, estas apariciones siguieron exactamente los patrones que esperaríamos de experiencias alucinatorias inducidas por trauma y expectativa religiosa intensa. Ocurrieron solo a creyentes, solo en contextos de alta excitación emocional, solo en situaciones donde la identificación positiva era ambigua, y solo durante un periodo limitado antes de cesar completamente. Explicaciones racionales para una ilusión colectiva. Entonces, ¿qué realmente pasó? ¿Cómo se transformó la muerte humillante de un predicador fracasado en el mito fundacional de la religión más poderosa del mundo? La respuesta se encuentra en la psicología del trauma colectivo y la necesidad humana desesperada de encontrar significado en la tragedia. Los discípulos de Jesús habían invertido todo en su creencia de que Él era el Mesías prometido que liberaría a Israel y establecería el reino de Dios en la tierra.
Habían abandonado sus familias, sus trabajos, sus vidas anteriores para seguir a este predicador carismático que les prometía que estarían a su lado cuando gobernara desde el trono de David. Cuando murió en la cruz como un criminal común, esto creó una crisis cognitiva devastadora. Sus mentes no podían procesar la contradicción entre sus expectativas mesiánicas y la realidad brutal de la ejecución de su líder. Necesitaban desesperadamente una manera de resolver esta disonancia cognitiva insoportable. Las experiencias de resurrección proporcionaron exactamente la resolución psicológica que necesitaban. En lugar de confrontar el fracaso total de sus esperanzas, pudieron reinterpretar la muerte de Jesús como parte de un plan divino más grande y más misterioso. La humillación se transformó en triunfo. El fracaso se convirtió en victoria. La desesperación fue reemplazada por esperanza renovada. Este tipo de reinterpretación psicológica de eventos traumáticos es un fenómeno bien documentado en la psicología moderna. Los grupos que han invertido emocionalmente en predicciones o líderes que fracasan espectacularmente a menudo recurren a explicaciones cada vez más elaboradas para evitar confrontar la realidad del fracaso. Los estudios de movimientos religiosos han documentado múltiples casos donde la muerte o fracaso del líder carismático, en lugar de destruir el movimiento, lo cataliza hacia formas más intensas de creencia. Los seguidores desarrollan doctrinas complejas que transforman el fracaso aparente en victoria espiritual oculta. Las alucinaciones relacionadas con el duelo, particularmente en contextos de trauma súbito e inesperado, son extraordinariamente comunes. Estudios modernos muestran que entre 30% y 60% de personas que han perdido seres queridos reportan experiencias sensoriales de los fallecidos, verlos, escucharlos, sentir su presencia, incluso tener conversaciones detalladas con ellos. En contextos de grupos religiosos intensamente cohesivos, especialmente cuando están bajo estrés extremo, estas experiencias pueden volverse contagiosas. Cuando un miembro del grupo reporta una visión del líder fallecido, esto puede inducir experiencias similares en otros miembros, creando un ciclo de refuerzo que valida las experiencias de todos. Los primeros cristianos pasaban largas horas en oración comunal intensa, ayuno y estados de éxtasis religioso. Estaban en duelo profundo, altamente estresados, privados de sueño, posiblemente desnutridos y desesperados por señales de que su fe no había sido en vano. Estas son exactamente las condiciones que favorecen experiencias alucinatorias colectivas. Es crucial entender que estas experiencias habrían sido completamente reales para quienes las experimentaron. No estoy sugiriendo que fueron conscientemente fraudulentas o deliberadamente inventadas. Fueron el resultado de procesos psicológicos naturales operando bajo condiciones de estrés extremo y expectativa religiosa intensa. Compartiste este video con ese amigo al que le prometí que ibas a compartir, ¿verdad? Porque necesita saber esta verdad tanto como tú. La liberación intelectual no es completa hasta que es compartida. Y mientras tu amigo está procesando lo mismo que tú estás procesando ahora mismo,
Pregúntate, ¿cuántas otras creencias que das por sentadas necesitan ser examinadas con el mismo rigor crítico que estamos aplicando al cristianismo? El patrón universal de los mitos de resurrección. Una vez que entendemos las fuerzas psicológicas que probablemente generaron las experiencias de resurrección, podemos ver cómo esta narrativa encaja perfectamente en patrones mitológicos que existían siglos antes del cristianismo. La historia de un Salvador que muere y resucita para redimir a la humanidad no era nueva en el siglo I. Era uno de los temas más antiguos y extendidos de la religión humana. Osiris, el dios egipcio, había muerto asesinado por su hermano Set, había sido despedazado y luego había sido resucitado por su esposa Isis para convertirse en el Señor de los muertos. Esta historia existía más de 1000 años antes del cristianismo y prometía vida eterna a quienes se identificaran ritualmente con Osiris. Dionisio, el dios griego, había sido despedazado por los titanes, pero resucitado por Zeus. Los misterios dionisíacos prometían regeneración espiritual a través de la identificación con la muerte y resurrección del dios. Estos cultos eran enormemente populares en el mundo helenístico del siglo I. Atis, el dios frigio, había muerto bajo un pino, pero había resucitado después de 3 días. Mitra, el dios persa, había sacrificado su vida para la salvación del mundo y había ascendido al cielo. Estos cultos mistéricos ofrecían exactamente las mismas promesas que el cristianismo desarrollaría posteriormente. Vida eterna a través de la identificación con un Salvador que había vencido a la muerte. ¿Es realmente coincidencia que el cristianismo desarrollara una narrativa tan similar a estos cultos mistéricos ya establecidos? Por supuesto que no. Pablo y los primeros teólogos cristianos estaban operando en un mercado religioso altamente competitivo. Para atraer conversos de otros cultos mistéricos, necesitaban ofrecer beneficios comparables usando fórmulas narrativas familiares. No estaban copiando directamente, estaban adaptando elementos que sabían que funcionaban. Era innovación dentro de la tradición, no invención completamente original. Y funcionó brillantemente porque proporcionaba todos los beneficios psicológicos de los cultos mistéricos establecidos con la ventaja añadida de estar supuestamente basado en eventos históricos recientes. Esta historización del mito fue la innovación genial del cristianismo. En lugar de situar la muerte y resurrección salvífica en un tiempo mítico primordial, la ubicaron en la historia reciente, en un lugar específico, con testigos supuestamente identificables. Esto le dio al mito una inmediatez y credibilidad que los otros cultos no podían igualar. Pero aquí está el problema. Cuando sometes afirmaciones históricas al análisis histórico crítico, tienen que sostener el peso de la evidencia. Los mitos pueden ser poderosos independientemente de su verdad histórica, pero una vez que afirmas que algo realmente pasó en un tiempo y lugar específicos, estás sujeto a los estándares de evidencia histórica. Y cuando aplicamos esos estándares al cristianismo primitivo, todo el edificio se derrumba. Las contradicciones,
anacronismos e imposibilidades se vuelven imposibles de ignorar. Lo que emerge no es la historia de una intervención divina única, sino el relato fascinante de cómo un grupo de traumatizados seguidores de un predicador fracasado lograron crear la construcción mitológica más exitosa en la historia humana. La realidad psicológica detrás del mito. Pero reconocer que la resurrección fue una construcción psicológica posterior no la hace menos significativa para entender la naturaleza humana. Al contrario, revela algo profundo sobre nuestras necesidades psicológicas más fundamentales y sobre los mecanismos que utilizamos para lidiar con el trauma, la pérdida y el aparente sinsentido de la existencia. Los seres humanos tienen una necesidad casi desesperada de encontrar significado en el sufrimiento. No podemos simplemente aceptar que cosas terribles pasan sin razón, que las personas buenas mueren sin propósito, que nuestros líderes más admirados pueden fracasar completamente. Necesitamos narrativas que transformen la tragedia en triunfo, el caos en orden, la muerte en vida. La resurrección de Jesús funciona psicológicamente porque hace exactamente esto. Transforma la ejecución más humillante en la victoria más gloriosa. Convierte el fracaso más evidente en el éxito más cósmico. Reinterpreta la muerte más definitiva como la vida más eternal. Es sorprendente que una narrativa tan psicológicamente poderosa haya sido adoptada por millones de personas a lo largo de los siglos. En absoluto. Es exactamente lo que esperaríamos que los seres humanos crearan cuando enfrentan la realidad insoportable de la mortalidad y el aparente sinsentido del sufrimiento. Pero reconocer la función psicológica de una creencia no la convierte en verdadera históricamente. Los seres humanos han creado miles de narrativas reconfortantes que sirven funciones psicológicas importantes, pero que son factualmente falsas. La necesidad emocional de creer algo no es evidencia de su veracidad. De hecho, la intensidad de la necesidad emocional debería hacernos más escépticos, no menos. Cuando queremos desesperadamente que algo sea verdad, somos más susceptibles a aceptar evidencia débil, racionalizar inconsistencias e ignorar problemas obvios. Los primeros cristianos querían desesperadamente que Jesús hubiera resucitado. Su bienestar psicológico, su sentido de propósito, su esperanza para el futuro, todo dependía de esa creencia. En tales circunstancias, es perfectamente comprensible que hayan interpretado experiencias ambiguas como confirmación de sus esperanzas más profundas. Pero comprensible no significa verídico. La capacidad humana para el autoengaño, especialmente cuando está motivada por necesidades emocionales intensas, es prácticamente ilimitada. Podemos convencernos de casi cualquier cosa si tenemos suficiente motivación psicológica para hacerlo. El legado de la gran mentira. Ahora que has visto cómo se construyó el mito cristiano, cómo un predicador fracasado fue transformado en el Salvador del mundo a través de reinterpretación psicológica y elaboración mitológica posterior, puedes comenzar a entender las consecuencias masivas que esta construcción ha tenido para la civilización humana. Durante 2000 años,
La humanidad ha organizado sociedades enteras alrededor de esta narrativa fabricada. Imperios han caído y se han levantado en su nombre. Guerras devastadoras se han luchado para defender diferentes interpretaciones de los supuestos eventos. Millones de personas han sido torturadas, ejecutadas y perseguidas por no aceptar los detalles correctos de la historia. ¿Todo por qué? Por la reinterpretación traumática de un pequeño grupo de seguidores devastados que no podían aceptar que su líder carismático había fracasado como tantos otros antes y después de él. La ironía es devastadora. Jesús probablemente habría estado horrorizado por lo que se hizo en su nombre. Como judío devoto del siglo I, habría considerado blasfemia la afirmación de que era Dios encarnado. Como predicador de justicia social, habría sido revulsionado por la riqueza obscena acumulada por organizaciones religiosas en su supuesto honor. Como alguien que predicaba amor y compasión, habría estado devastado por los siglos de odio y violencia perpetrados por sus supuestos seguidores. El cristianismo institucional ha sido una de las fuerzas más destructivas en la historia humana. No porque Jesús fuera malévolo, sino porque la mitologización de su figura creó una herramienta poderosa que ha sido utilizada por cada generación de líderes religiosos y políticos para justificar lo injustificable. Cuando afirmas que tu líder no era simplemente humano, sino literalmente Dios, cuando insistes que sus palabras no son simplemente sabiduría humana, sino revelación divina absoluta, cuando declares que tu interpretación de su mensaje no es opinión personal, sino verdad cósmica, has creado la justificación perfecta para cualquier atrocidad que quieras cometer. Los cruzados que masacraron a judíos y musulmanes lo hicieron en nombre de Jesús. Los inquisidores que torturaron a herejes lo hicieron para salvar almas inmortales. Los colonialistas que destruyeron culturas indígenas lo hicieron para expandir el reino de Cristo. Los esclavistas que encadenaron africanos lo hicieron citando versículos bíblicos. Habrían cometido estas atrocidades sin el cristianismo. Posiblemente, los seres humanos han encontrado muchas excusas para la crueldad a lo largo de la historia, pero el cristianismo proporcionó una justificación particularmente poderosa y duradera, porque afirmaba autoridad divina absoluta. Es imposible calcular cuánto sufrimiento humano podría haberse evitado si la humanidad nunca hubiera aceptado la afirmación de que un predicador ejecutado del siglo I era literalmente el creador del universo encarnado. Hacia la liberación intelectual. Pero no estoy aquí simplemente para destruir ilusiones consoladoras. Estoy aquí para ofrecerte algo infinitamente más valioso que el consuelo falso. La libertad intelectual, la capacidad de enfrentar la realidad directamente, sin los filtros distorsionantes de mitos antiguos y supersticiones heredadas. Cuando libertas tu mente de la necesidad de creer en resurrecciones sobrenaturales, milagros imposibles y salvadores cósmicos, no te quedas con vacío existencial. Te quedas con la realidad extraordinaria del universo tal como realmente es.
más vasto, más complejo, más misterioso y más maravilloso de lo que cualquier mito religioso jamás podría capturar. Te quedas con la ciencia moderna, que ha revelado que vivimos en un cosmos de miles de millones de galaxias, cada una conteniendo miles de millones de estrellas, muchas de las cuales probablemente albergan planetas donde la vida puede haber evolucionado de formas que ni siquiera podemos imaginar. Te quedas con la biología evolutiva que ha mostrado que eres el producto de una cadena ininterrumpida de ancestros exitosos que se extiende por miles de millones de años, conectándote íntimamente con todas las demás formas de vida en este planeta. Te quedas con la neurociencia que está comenzando a revelar cómo tu cerebro, 3 libras de tejido nervioso, puede generar conciencia, creatividad, amor y la capacidad de comprender su propio funcionamiento. Te quedas con la historia real, que documenta la lucha extraordinaria de seres humanos ordinarios para crear conocimiento, arte, justicia y significado en un universo que no les garantiza nada excepto la oportunidad de intentar. Jesús fue parte de esa historia. No como un salvador sobrenatural, sino como un ser humano que trató de hacer una diferencia en su pequeño rincón del mundo en un momento particular de la historia. Fracasó, como fracasan la mayoría de los idealismos humanos cuando se enfrentan a las realidades del poder político y económico. Pero su fracaso no disminuye la dignidad de su intento. Al contrario, lo hace más admirable, no menos. Es más noble luchar por la justicia como un ser humano mortal y falible que como un Dios omnipotente para quien el resultado está predeterminado. Y cuando reconoces que Jesús fue tan humano y mortal como tú, cuando entiendes que no hay salvador cósmico que venga a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones, cuando aceptas que esta vida es probablemente la única que tienes, algo extraordinario sucede. Te vuelves más responsable, no menos, más compasivo, no menos, más motivado para hacer que tu tiempo limitado en este planeta cuente de manera significativa. La verdad te libera, pero primero te obliga a crecer, y ese crecimiento, ese proceso de maduración intelectual y emocional, es infinitamente más valioso que cualquier consuelo falso que podrías obtener de creencias reconfortantes, pero falsas. Así que aquí estás, al final de este viaje de descubrimiento. Has visto cómo se construyó la mentira más grande de la historia humana. Has entendido los procesos psicológicos, sociales y políticos que transformaron a un predicador fracasado en el Dios de miles de millones de personas. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a regresar a las ilusiones consoladoras porque la verdad es demasiado incómoda? ¿O vas a tener el coraje de vivir en la realidad, por difícil que sea? La elección es tuya, siempre ha sido tuya. Nadie puede obligarte a aceptar la verdad, así como nadie puede obligarte a vivir en la mentira. Pero ahora que sabes, ya no puedes reclamar ignorancia inocente. Has visto detrás de la cortina, has visto al hombre ordinario donde otros ven al mago todopoderoso.
Y esa visión, por traumática que pueda ser inicialmente, es el comienzo de tu verdadera libertad intelectual. Porque sólo cuando dejas de buscar salvadores externos, puedes comenzar a tomar responsabilidad real por tu propia vida y por el mundo que compartes con el resto de la humanidad. Jesús murió como lo que era, un hombre común con sueños extraordinarios, que fracasó ante fuerzas que no pudo controlar. En eso se parece a la mayoría de nosotros. Y en reconocer esa semejanza común, podemos encontrar una base más sólida para la compasión, la cooperación y la búsqueda de significado que cualquier mito sobrenatural jamás podría proporcionar. La verdad no necesita tu fe para ser verdadera. Simplemente es. Y ahora que la conoces, puedes elegir vivir en alineación con ella o continuar perpetuando la ilusión. Pero recuerda, cada vez que eliges la verdad sobre la mentira conveniente, contribuyes a la liberación gradual de la especie humana de las supersticiones que han limitado nuestro potencial durante milenios. Esa es tu oportunidad. Esa es tu responsabilidad. Y ese es tu regalo para las generaciones futuras. La herencia de un mundo donde la verdad finalmente triunfa sobre la mitología, donde la realidad es más valorada que la ilusión, y donde los seres humanos pueden enfrentar directamente tanto las maravillas como los terrores de la existencia sin necesidad de salvadores sobrenaturales o promesas de mundos fantasiosos. El futuro de la conciencia humana está en tus manos. Úsalo sabiamente. La realidad psicológica detrás del mito. Pero reconocer que la resurrección fue una construcción psicológica posterior no la hace menos significativa para entender la naturaleza humana. Al contrario, revela algo profundo sobre nuestras necesidades psicológicas más fundamentales y sobre los mecanismos que utilizamos para lidiar con el trauma, la pérdida y el aparente sinsentido de la existencia. Los seres humanos tienen una necesidad casi desesperada de encontrar significado en el sufrimiento. No podemos simplemente aceptar que cosas terribles pasan sin razón, que las personas buenas mueren sin propósito, que nuestros líderes más admirados pueden fracasar completamente. Necesitamos narrativas que transformen la tragedia en triunfo, el caos en orden, la muerte en vida. La resurrección de Jesús funciona psicológicamente porque hace exactamente esto. Transforma la ejecución más humillante en la victoria más gloriosa. Convierte el fracaso más evidente en el éxito más cósmico. Reinterpreta la muerte más definitiva como la vida más eternal. Es sorprendente que una narrativa tan psicológicamente poderosa haya sido adoptada por millones de personas a lo largo de los siglos. En absoluto, es exactamente lo que esperaríamos que los seres humanos crearan cuando enfrentan la realidad insoportable de la mortalidad y el aparente sinsentido del sufrimiento. Pero reconocer la función psicológica de una creencia no la convierte en verdadera históricamente. Los seres humanos han creado miles de narrativas reconfortantes que sirven funciones psicológicas importantes, pero que son factualmente falsas. La necesidad emocional de creer algo no es evidencia de su veracidad. De hecho,
La intensidad de la necesidad emocional debería hacernos más escépticos, no menos. Cuando queremos desesperadamente que algo sea verdad, somos más susceptibles a aceptar evidencia débil, racionalizar inconsistencias e ignorar problemas obvios. Los primeros cristianos querían desesperadamente que Jesús hubiera resucitado. Su bienestar psicológico, su sentido de propósito, su esperanza para el futuro, todo dependía de esa creencia. En tales circunstancias es perfectamente comprensible que hayan interpretado experiencias ambiguas como confirmación de sus esperanzas más profundas. Pero comprensible no significa verídico. La capacidad humana para el autoengaño, especialmente cuando está motivada por necesidades emocionales intensas, es prácticamente ilimitada. Podemos convencernos de casi cualquier cosa si tenemos suficiente motivación psicológica para hacerlo. El legado de la gran mentira. Ahora que has visto cómo se construyó el mito cristiano, cómo un predicador fracasado fue transformado en el Salvador del mundo a través de reinterpretación psicológica y elaboración mitológica posterior, puedes comenzar a entender las consecuencias masivas que esta construcción ha tenido para la civilización humana. Durante 2000 años, la humanidad ha organizado sociedades enteras alrededor de esta narrativa fabricada. Imperios han caído y se han levantado en su nombre. Guerras devastadoras se han luchado para defender diferentes interpretaciones de los supuestos eventos. Millones de personas han sido torturadas, ejecutadas y perseguidas por no aceptar los detalles correctos de la historia. ¿Todo por qué? Por la reinterpretación traumática de un pequeño grupo de seguidores devastados que no podían aceptar que su líder carismático había fracasado como tantos otros antes y después de él. La ironía es devastadora. Jesús probablemente habría estado horrorizado por lo que se hizo en su nombre. Como judío devoto del siglo I, habría considerado blasfemia la afirmación de que era Dios encarnado. Como predicador de justicia social, habría sido revulsionado por la riqueza obscena acumulada por organizaciones religiosas en su supuesto honor. Como alguien que predicaba amor y compasión, habría estado devastado por los siglos de odio y violencia perpetrados por sus supuestos seguidores. El cristianismo institucional ha sido una de las fuerzas más destructivas en la historia humana. No porque Jesús fuera malévolo, sino porque la mitologización de su figura creó una herramienta poderosa que ha sido utilizada por cada generación de líderes religiosos y políticos para justificar lo injustificable. Cuando afirmas que tu líder no era simplemente humano, sino literalmente Dios, cuando insistes que sus palabras no son simplemente sabiduría humana, sino revelación divina absoluta, cuando declares que tu interpretación de su mensaje no es opinión personal, sino verdad cósmica, has creado la justificación perfecta para cualquier atrocidad que quieras cometer. Los cruzados que masacraron a judíos y musulmanes lo hicieron en nombre de Jesús. Los inquisidores que torturaron a herejes lo hicieron para salvar almas inmortales. Los colonialistas que destruyeron culturas indígenas lo hicieron para expandir el reino de Cristo.
Los esclavistas que encadenaron africanos lo hicieron citando versículos bíblicos. Habrían cometido estas atrocidades sin el cristianismo. Posiblemente, los seres humanos han encontrado muchas excusas para la crueldad a lo largo de la historia, pero el cristianismo proporcionó una justificación particularmente poderosa y duradera, porque afirmaba autoridad divina absoluta. Es imposible calcular cuánto sufrimiento humano podría haberse evitado si la humanidad nunca hubiera aceptado la afirmación de que un predicador ejecutado del siglo I era literalmente el creador del universo encarnado, hacia la liberación intelectual. Pero no estoy aquí simplemente para destruir ilusiones consoladoras. Estoy aquí para ofrecerte algo infinitamente más valioso que el consuelo falso: la libertad intelectual, la capacidad de enfrentar la realidad directamente, sin los filtros distorsionantes de mitos antiguos y supersticiones heredadas. Cuando libertas tu mente de la necesidad de creer en resurrecciones sobrenaturales, milagros imposibles y salvadores cósmicos, no te quedas con vacío existencial. Te quedas con la realidad extraordinaria del universo tal como realmente es. Más vasto, más complejo, más misterioso y más maravilloso de lo que cualquier mito religioso jamás podría capturar. Te quedas con la ciencia moderna, que ha revelado que vivimos en un cosmos de miles de millones de galaxias, cada una conteniendo miles de millones de estrellas, muchas de las cuales probablemente albergan planetas donde la vida puede haber evolucionado de formas que ni siquiera podemos imaginar. Te quedas con la biología evolutiva que ha mostrado que eres el producto de una cadena ininterrumpida de ancestros exitosos que se extiende por miles de millones de años, conectándote íntimamente con todas las demás formas de vida en este planeta. Te quedas con la neurociencia que está comenzando a revelar cómo tu cerebro, 3 libras de tejido nervioso, puede generar conciencia, creatividad, amor y la capacidad de comprender su propio funcionamiento. Te quedas con la historia real, que documenta la lucha extraordinaria de seres humanos ordinarios para crear conocimiento, arte, justicia y significado en un universo que no les garantiza nada excepto la oportunidad de intentar. Jesús fue parte de esa historia, no como un salvador sobrenatural, sino como un ser humano que trató de hacer una diferencia en su pequeño rincón del mundo en un momento particular de la historia. Fracasó, como fracasan la mayoría de los idealismos humanos cuando se enfrentan a las realidades del poder político y económico. Pero su fracaso no disminuye la dignidad de su intento. Al contrario, lo hace más admirable, no menos. Es más noble luchar por la justicia como un ser humano mortal y falible que como un Dios omnipotente para quien el resultado está predeterminado. Y cuando reconoces que Jesús fue tan humano y mortal como tú, cuando entiendes que no hay salvador cósmico que venga a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones, cuando aceptas que esta vida es probablemente la única que tienes, algo extraordinario sucede. Te vuelves más responsable, no menos, más compasivo, no menos,
más motivado para hacer que tu tiempo limitado en este planeta cuente de manera significativa. La verdad te libera, pero primero te obliga a crecer, y ese crecimiento, ese proceso de maduración intelectual y emocional, es infinitamente más valioso que cualquier consuelo falso que podrías obtener de creencias reconfortantes, pero falsas. Así que aquí estás, al final de este viaje de descubrimiento. Has visto cómo se construyó la mentira más grande de la historia humana. Has entendido los procesos psicológicos, sociales y políticos que transformaron a un predicador fracasado en el Dios de miles de millones de personas. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a regresar a las ilusiones consoladoras porque la verdad es demasiado incómoda? ¿O vas a tener el coraje de vivir en la realidad, por difícil que sea? La elección es tuya, siempre ha sido tuya. Nadie puede obligarte a aceptar la verdad, así como nadie puede obligarte a vivir en la mentira. Pero ahora que sabes, ya no puedes reclamar ignorancia inocente. Has visto detrás de la cortina, has visto al hombre ordinario donde otros ven al mago todopoderoso. Y esa visión, por traumática que pueda ser inicialmente, es el comienzo de tu verdadera libertad intelectual. Porque solo cuando dejas de buscar salvadores externos, puedes comenzar a tomar responsabilidad real por tu propia vida y por el mundo que compartes con el resto de la humanidad. Jesús murió como lo que era, un hombre común con sueños extraordinarios que fracasó ante fuerzas que no pudo controlar. En eso se parece a la mayoría de nosotros. Y en reconocer esa semejanza común, podemos encontrar una base más sólida para la compasión, la cooperación y la búsqueda de significado que cualquier mito sobrenatural jamás podría proporcionar. La verdad no necesita tu fe para ser verdadera. Simplemente es. Y ahora que la conoces, puedes elegir vivir en alineación con ella o continuar perpetuando la ilusión. Pero recuerda, cada vez que eliges la verdad sobre la mentira conveniente, contribuyes a la liberación gradual de la especie humana de las supersticiones que han limitado nuestro potencial durante milenios. Esa es tu oportunidad. Esa es tu responsabilidad. Y ese es tu regalo para las generaciones futuras. La herencia de un mundo donde la verdad finalmente triunfa sobre la mitología, donde la realidad es más valorada que la ilusión, y donde los seres humanos pueden enfrentar directamente tanto las maravillas como los terrores de la existencia sin necesidad de salvadores sobrenaturales o promesas de mundos fantasiosos. El futuro de la conciencia humana está en tus manos. Úsalo sabiamente.